Hola, habla Víctor y quiero dejarte parte del sermón que tuvimos este sábado, donde nacer de nuevo significa que la palabra de Dios viene a nosotros por medio del Espíritu. Mirando el texto de Juan, capítulo 3, del 1 al 13, nos muestra a esta historia que estamos viendo de la serie Jesús, el Hijo de Dios, o la serie Netflix, la Biblia. Nos muestra este encuentro de Nicodemo, un alto dirigente del Sanedrín, un fariseo reconocido. Él se acerca en la noche. Hablábamos que el horario da lo mismo porque la intención es lo que cuenta, que Nicodemo fue al encuentro de Jesús para entender y saber si venía de Dios. Y él le dice y habla por un grupo: sabemos que vienes de Dios, dice uno de los versículos del Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 en adelante. Entonces le dice: sabemos que vienes de Dios porque estas señales no las podría hacer otro. Pero Jesús no le da una alabanza diciendo: uy, gracias porque has reconocido parte de lo que yo he hecho. De inmediato le dice que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y cuando hablábamos de nacer, significaba el sentido no humano de la vida, que es una alegría o hay cambio alrededor del nacimiento de un pequeño, sino este nacimiento viene de arriba, viene de Dios hacia nosotros. Entonces, Nicodemo le hace la pregunta literal, o sea, ¿cómo un hombre viejo puede entrar otra vez a la matriz de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús otra vez le vuelve a responder: yo te aseguro que si no naces de nuevo, de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces la primera parte, el cual le decía: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino. Y este sentido de agua es un sentido que él lo entendía, un rito de purificación, de limpieza de su corazón, de ponerse a cuenta con Dios. Y nacer del espíritu significa que viene de Dios, viene solamente de Él, no es un nacimiento humano, porque Jesús le dice: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Y le coloca esta analogía del viento, cuando dice: tú no sabes de dónde viene el viento y a dónde va, solamente puedes escuchar su silbido, puedes saber que está ahí, pero no puedes saber dónde va. Y así es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios viene desde arriba, viene desde Dios hacia nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para que el Espíritu venga, porque solamente Dios puede hacer que el Espíritu pueda moverse en nosotros. Nacer de nuevo también significa cambios personales, y esto es lo que le estaba pidiendo a Nicodemo y a aquellos que le reconocían, porque habían escuchado del reino, pero no estaban haciendo las cosas que el reino les pedía para cambiar. Entonces, cuando estamos hablando de este nacimiento espiritual, requiere que haya cambios alrededor de nosotros. No podemos seguir siendo iguales, porque cuando nacemos de Dios, comienza a brotar y a encaminarse lo que Dios quiere con nosotros cuando le decimos su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en nosotros? Que nazcamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Y eso solamente proviene de Dios. No es algo que nosotros podamos hacer para merecerlo, solamente es un don. Es un regalo que viene desde el cielo hacia nosotros. Entonces Nicodemo le dice: ¿cómo entonces puedo hacer esto? No te estoy entendiendo. Y Jesús le dice: pero ¿cómo tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Nosotros sí lo sabemos, por eso damos testimonio de esto. Entonces, cuando decía que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino. Si no nace de nuevo, no puede entrar al reino. Y ahora Jesús le está indicando, o sea, si tú no sabes del reino, tampoco puedes hablarlo, porque nosotros hablamos de lo que sabemos. Entonces le dice a Nicodemo: imagínate, ¿cómo te voy a contar las cosas celestiales si no entiendes las que te estoy diciendo ahora aquí, terrenales? Entonces Nicodemo miraba en sí y le decía: mira, le decía el versículo 12, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo Nicodemo podía entender esto? Él quería acercarse, quería entender que Jesús venía de Dios, pero quería saber más a fondo. Pero Jesús le dice: si no naces de nuevo, no puedes entender todo este fondo. Y para entender el reino de Dios significa que nosotros debemos nacer, y esta iglesia que está acá debe nacer bajo la dirección del Espíritu. Pero no es algo que nosotros podamos hacer. Nicodemo cumplía todas las reglas de la ley, pero no por eso podía nacer, porque este nacimiento solo proviene de Dios. Y las cartas de Pablo lo dicen muy bien,
cómo nace la persona bajo el poder del Espíritu. Incluso Juan el Bautista bautizaba en agua cuando le dice, si no has nacido de agua y de Espíritu, le está diciendo este cambio interno, no puedes entrar al reino de Dios. Y Pablo lo dice muy bien en sus cartas, ahí en Gálatas, cuáles son los frutos de este nacimiento espiritual y cuáles son los frutos de la carne también. Entonces todo esto va uniéndose a este sentido de que cuando uno nace bajo el poder de Dios del Espíritu, produce cambios en nosotros. Entonces lo que está enseñando este texto, donde nace este maravilloso versículo, aprendido de memoria, predicado en muchos lados, y cuánta gente ha nacido de nuevo gracias a esta conversación con Nicodemo, que en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, habla de este gran, hermoso texto bíblico, porque el Hijo del Hombre viene de Dios, y todo aquel que en Él cree no se perderá, sino tendrá vida eterna. Mira, toda esta enseñanza que dejó Nicodemo, esta curiosidad de Nicodemo de entender a Jesús en su posición de que viene a nombre de Dios como el Mesías que esperaban. Pero Jesús responde una y otra vez, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y si no naces de nuevo, no puedes hablar del reino de Dios. Pero la única manera de entenderlo, de vivir y de entrar, es naciendo de nuevo. Y para eso se requiere fe. Así que Dios te bendiga, anima en la semana a buscar del reino, a crecer con las herramientas espirituales del reino de Dios, para crecer cada día en este regalo y poder anunciarlo a otros. Que Dios te bendiga.